El primer Nissan Patrol se construye en 1951 y era esencialmente una copia japonesa del Jeep Willys, al igual que sucedía por ejemplo con el primer Toyota Land Cruiser. Con la segunda generación Nissan se asienta en el mercado y obtiene cierto renombre y una fama que comienza a despegar las ventas de su nuevo apartado todoterreno. Y por fin en 1980 llegaría la tercera generación, nuestra protagonista de hoy. Aquí se ofrecen bastantes mejoras. Había un salto importante en la comodidad, era un vehículo mucho más vanguardista y evolucionado de cara al futuro y presentaba un mayor tamaño y también un estilo muy depurado con varias opciones en sus motorizaciones. Ahora, si hablamos de los deportes del motor de más alto nivel, tanto el diseño como la durabilidad y el rendimiento de los vehículos siempre han estado al límite. Era la forma en la que los fabricantes ponían a prueba sus habilidades de ingeniería mientras que a la vez testaban sus tecnologías y sus componentes para aprender valiosas lecciones por el camino, por así decirlo. Precisamente Nissan tiene una grandiosa historia en las carreras, tanto en circuitos cerrados como campo a través. Hemos hablado mucho de esta marca. En este ámbito en concreto nos tenemos que remontar nada menos a 1966, que ya llovió, cuando un Datsun Prince R380 fue el ganador del Gran Premio de Japón y otro Datsun Bluebird 1300 SS conquistaba el Rally Safari de África Oriental, en la clase de menos de 1.3 litros, eso sí. Sin embargo, la participación de Nissan en el Rally Dakar se remonta 42 años atrás, un poco más adelante. Nos vamos en concreto a 1982. Nuestro hombre es André Desudé, que dirigía un concesionario Nissan en Normandía y sería quien inició esta aventura inscribiendo su propio prototipo diésel, un Patrol Hardtop serie KR160, en la quinta edición concretamente del Dakar. A raíz de aquel atrevimiento, Desudé y su equipo privado pasan a desempeñar un papel destacado en las actividades de Nissan dentro del Rally Dakar. A ver, aunque durante aquel lejano 1982 Desudé no logra la victoria, ni mucho menos, tuvo un buen desempeño y completó la carrera inaugural, que no era poco. Ciertamente el París-Dakar ya era un evento bastante conocido en todo el mundo, pero no tanto lo eran los vehículos diésel y mucho menos preparados por equipos particulares. Ahora, según transcurrían las temporadas, Desudé fue mejorando sus capacidades generales, como es obvio, y los resultados fueron llegando por sí solos. Por ejemplo, un segundo puesto en la categoría de prototipos diésel en el Dakar del 85, o el noveno en la general del 87, donde ya contaba con el apoyo del distribuidor Richard Nissan, que fue el predecesor de lo que actualmente es Nissan Francia. Pero a partir de aquí, Desudé decide cambiar de aires y se pasa al Terrano 1, que fue conocido como el Pathfinder, también un modelo bastante más refinado que los Patrol. En definitiva, quiero deciros que Desudé fue el hombre que tuvo mucha culpa de que el Patrol demostrase entonces sus robustas cualidades, o comenzase a hacerlo, como lo queráis ver. Sus apariciones en diferentes raids se dispararon. Y lo hicieron hasta el punto de que los Patrol en el 86 participaron en Túnez, en la Baja Aragón y en el Rally de los Faraones. Este último era sin duda el evento más importante después del Dakar. Y siempre, en este caso concreto, con motorizaciones diésel. Esto es importante, porque también hubo unidades con motores más avanzados de gasolina, pero no es la materia a tratar en concreto. Tengamos en cuenta que Desudé no era el único equipo privado que había comenzado a preparar los Patrol. Era una época en la que comenzaban a emerger diversos colectivos independientes y todos querían entrar en la competición. Pues resulta que aquellos Nissan Patrol, de lo más triviales, completamente espartanos, ganan todas aquellas carreras que os acabo de mencionar. Lo que se suponía que iban a ser algunos rodajes de iniciación para dar el salto definitivo al París-Dakar se convierten en logros inmediatos que nadie se esperaba realmente que se manifestasen. Con estos resultados, el modelo tenía asegurada una buena actuación en el París-Dakar de la campaña siguiente, la de 1987, y ya lo creo que la tuvo. Estamos hablando, en concreto, de la primera edición del evento que se celebraba sin su fundador, Thierry Sabine, ya que había fallecido durante el mes de enero del 86. De manera que este rally se convierte en todo un homenaje a su creador, pero adornado con dramáticas batallas por la victoria. La verdad que era un deporte que estaba en su punto más álgido, ¿no? En pleno apogeo, siendo una de las carreras todoterreno más agotadoras del mundo, que se prolongaba en este caso en 13.000 kilómetros desde la capital de Francia, a través de Europa, Argelia, Níger, Malí, Mauritania y Senegal. Recordemos también, por ejemplo, que en aquella edición Mitsubishi acababa de estrenar el Pajero, para el Dakar concretamente, os estoy hablando, con un motor 4G54 mejorado,
con una transmisión a prueba de bombas y 250 caballos de potencia máxima, por decir algo, uno de los corsarios potentes a vencer. Pero Nissan tenía también un proyecto ambicioso. En 1983 había iniciado la producción del nuevo Patrol en Europa, y lo hacía concretamente en la fábrica de la Zona Franca de Barcelona, la primera planta de Nissan en el viejo continente. ¿Y esto qué significa? Pues que un Patrol de tercera generación sería el primer Nissan que se fabricaba en Europa, en toda Europa, y se hizo aquí, en España, en Nissan Motor Ibérica. Y de ahí saldrían también los chasis destinados para competir en el Rally de Túnez, siendo algunos de ellos chasis reconvertidos a los famosos e icónicos Fantalimón del París-Dakar. Fijaros cómo hemos ido hilando toda la historia, ¿verdad? Qué coincidencias. Hasta aquí todo bien. Ahora, precedidos por su éxito en los rallies de menor escala, que realmente eran todos, Nissan decide involucrarse como equipo oficial inscribiendo en el Dakar 2 chasis Patrol Hardtop para afrontar las letales zonas desérticas. La mayoría de los equipos entonces rodaban con sus propios camiones de apoyo, marcándoles el ritmo de la ruta, y nuestros protagonistas no eran una excepción. Sin embargo, en algún momento el camión de apoyo del equipo Nissan oficial, el que transportaba todos los repuestos, se averió durante la segunda etapa de carrera, dejando a los 2 Patrol a su suerte durante el resto del trayecto. Recordad que ya estamos con los Fantalimón, que a su vez eran chasis que se habían reconvertido para el Dakar de los que había producido Nissan Motor Ibérica, que inicialmente tenían otra librea, con los colores de Nissan Motorsport. Teníamos el chasis número 212, con Jorge y Hansi Babler en la cabina, que tuvieron que abandonar la carrera tras volcar. Pero el chasis número 211, gobernado por Miguel Prieto y Ramón Termens, terminaría primero en la categoría diésel, representación española donde las haya, Y eso no fue todo, porque además lograban el 9º puesto en la general. Bueno, en este caso vamos a hablar de diésel de los de antes, cuando se comercializaban atmosféricos. Como os decía, estos Patrol llevaban un rudimentario motor alimentado por este combustible, de 4 cilindros y en este caso 2.8 litros, pero sí tenía turbocompresor ya, porque estas mecánicas nacían del bloque Perkins MD27, que inicialmente eran producidos en Hannover y se presentaron en versiones de aspiración natural y 2.7 litros, originalmente, ojo. NASA también tuvo su propia cadena de producción de estas mecánicas, aquí en España. Bien, pues partiendo de esta premisa, del veterano motor Perkins de 2,7 litros, posteriormente Nissan, la propia Nissan, diseña y produce en base a este motor, esto es muy importante, una nueva versión ampliada a 2,8 litros, la que os acabo de anticipar. Pero no era un bloque de diseño cero, como mucha gente afirma, era una versión con la cilindrada ampliada y bueno, otras reformas. Lo denominaron internamente como A428, en este caso con T de turbo. Lo que pasa es que estos bloques ya venían, por ejemplo, con el anagrama Nissan en la tapa de balancines y entonces, al no haber tanta información como ahora, a mano, pues la gente creía que estaba disfrutando de un nuevo bloque, un bloque de Nissan, cuando simplemente era una reforma de los motores Perkins. Pero bueno, que si hay gente que quiere decir, o de hecho dice que es un motor diferente, sin problema. Pero vamos, que la base no dejaba de ser el bloque Perkins. La potencia en este caso ascendía casi a 150 caballos y también podía rodar sobre las dunas desérticas a unos 150 km por hora de velocidad máxima, que no estaba nada mal para los estándares diésel de aquella época, teniendo en cuenta que había corsarios mucho más potentes, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante no era ser el más rápido, sino terminar, llegar al final de la carrera. Posteriormente, más tarde, para temporadas venideras, se construyen otros 3 chasis mucho más evolucionados y revestidos con la mítica librea de Repsol. Estos coches presentaban además los motores de 6 cilindros en línea, los P40, ascendidos a 4,2 litros y potencias que alcanzaban los 275 caballos. Iban ya mucho mejor calzados. Además, la carrocería estaba revestida con paneles de materiales compuestos mucho más ligeros, los chasis fueron especialmente reforzados y presentaban un nuevo esquema de suspensiones independientes en lugar del típico eje rígido que presentaban los Patrol iniciales. Tenían amortiguadores ajustables KIB además. El resultado final, pues que aquel Fantalimón tan idílico se convierte en el primer vehículo con motor diésel que entra en el top 10 de la general del Dakar. Lo que demuestra que aunque aquellos motores diésel no eran muy rápidos, ciertamente, hay que ser realistas, tenían otras virtudes como la eficiencia y la fiabilidad. Después de aquella carrera, este chasis en concreto estuvo parado durante 30 años, hasta que a finales de 2016 varios integrantes fanáticos y apasionados del Nissan European Technical Center
deciden ir a rescatarle para darle una nueva vida. Decidme que no os ha dado sed este vídeo. Una Fanta de limón helada, ahora con este calor que tenemos aquí, ¡buah! Brutal, ¿eh? Os voy a decir una cosa, yo cuando era pequeño, que veía, bueno, recuerdo este coche con gran nostalgia, ¿no? De esa época, de verle sobre todo, le hicieron mucha publi en aquella época, salía incluso en la tele, en el anuncio de Fanta. Pero yo me cabreaba porque a mí me gustaba la de naranja y yo decía, ¿y por qué no han hecho uno de cada, uno de naranja y de limón? Claro, yo me preguntaba, yo era muy pequeño entonces, ¿no? Pero con gran nostalgia. Y fue un coche muy famoso, muy reconocido hoy en día, incluso en todo el mundo, el Fanta Limón. No solo a nivel nacional, aquí en España. Así que nada, espero que os haya gustado. Otro capítulo más para el canal, otro pedacito de historia y otro recuerdo de nuestra infancia que traemos con gran nostalgia. Recordad seguirme en redes porque ahí me explayo de una manera más personal, podemos hablar de otro tipo de cosas al margen del automovilismo, hacemos encuestas, os hago posts diarios también con fotos de época y curiosidades, información de primera y apoyar el vídeo como creáis conveniente, un like, compartir, lo que queráis. Recordad que nos vemos también el domingo a las 21:00 como siempre. Gracias.